que cada una de sus vidas que constantemente ustedes ponen al servicio de Dios. Gracias a Dios por la dedicación que ustedes le demuestran al Señor, por el amor, ¿verdad? Porque el amor no solamente es una palabra, sino es una acción. Toda persona que dice amar a Dios, acciona en Dios. Y toda persona que solamente dice amar a Dios de labios, su corazón está completamente lejos del Señor. Pero Dios, que conoce todas las cosas, al ver a sus hijos que están completamente listos para recibir, separan un tiempo, apartan un tiempo para verdaderamente entrar en Dios. En ese momento, tomar las escrituras, hacerlas nuestras, ¿verdad? Constantemente. Dios nos pone en nuestros corazones, mis muy amados hermanos, de que estudiamos la palabra de Dios constantemente. Es la palabra de Dios, mi amado hermano, en la cual nosotros nos comenzamos a enamorar. Nadie, absolutamente nadie se enamora de Dios antes de conocer su palabra. Es por su palabra. Nosotros somos como aquella novia que de pronto el muchacho que está enamorado de ella le escribe una carta. Y al escribirle la carta, aquella jovencita toma la carta y comienza a leerla. A causa de las palabras que escribió ese muchacho que se siente atraído por ella, la novia comienza a darse cuenta de que verdaderamente el corazón de ese muchacho es tan diferente al de todos los demás. Lo mismo nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Ninguno de nosotros nacimos amando a Dios. Todos nacimos verdaderamente alejados de Dios. Pero ha sido porque con nosotros venimos a abrir las escrituras, a darnos cuenta que verdaderamente hay alguien que nos ama. Y ese que nos ama completamente, tan diferente como cualquier otro. Mira, mi muy amado, el amor del Señor es tan grande y es tan extenso que sobrepasa la mente de cualquier humano. Aún nosotros, en el amor que tenemos hacia Dios, nos es difícil comprender el amor de un Dios que, a pesar que tropezamos, nos resbalamos, nos caemos, Él siempre está dispuesto a levantarnos. Qué Dios tan maravilloso, ¿no? ¿Cómo nosotros pudiéramos verdaderamente decir que Dios no nos ama? ¿Cómo nosotros pudiéramos menospreciar ese amor perfecto de Dios? Que aunque ninguno de nosotros le hemos dado nada, absolutamente nada a Él, Él nos ha dado completamente todo, absolutamente todo a nosotros. ¿Cómo no amarle, mi amado? ¿Cómo te enamoras tú del Señor? Tú te enamoras del Señor por medio de su palabra. ¿Cómo tú comienzas a conocerle a Dios? Por medio de su palabra. Nadie, absolutamente nadie puede tener conocimiento de Dios si no es por medio de la palabra misma. Es la palabra la que te hace conocer a ese Dios que tú piensas o proclamas verdaderamente amar. Así que, mis muy amados, les saludo completamente a todos, primeramente los que se encuentran en línea, a todos aquellos que también podrán tener la bendición de estar juntos con nosotros al ver este video. Así que hoy nos encontramos, gloria al Señor, en nuestra cuarta parte de esta enseñanza. Yo quiero serles bien sincero a todos ustedes. Yo estuve en parte batallando un poco acerca de lo que tenía que enseñar o presentarle a ustedes, los hijos de Dios, el día de hoy. Hay tantas cosas que yo pude haber hablado de parte del Señor, pero verdaderamente había algo que yo creo que era importante en mi corazón presentarles a ustedes. Y de a causa de eso, tuve que decidirme a dar una cuarta parte de esta enseñanza. Aunque nosotros estamos viendo, aprendiendo, conociendo, estudiando, llenándonos de esa fiesta que continuaba a la Pascua, que son los panes sin levadura, ahora quiere hablarles de un proceso. En el subtítulo, Dios me puso en mi corazón subtitularle el proceso de la santificación. O sea que al celebrar verdaderamente la Pascua y al entrar en el entendimiento de lo que sigue después, que son los panes sin levadura, entramos a lo que se llama el proceso de la santificación. Pero antes de entrar en ese proceso de la santificación, previamente nosotros habíamos hablado que espiritualmente los panes sin levadura
gloria a Dios, es una celebración que se da aproximadamente durante los 7 días. 7 días de celebración. 7 días de introducirnos adentro, gloria al Señor, de algo que Dios pidió que su amado Hijo celebraran. Nosotros debemos ver en esos momentos que cuando nosotros estamos estudiando este tema y estamos tratando de comprenderlo, lo que estamos viendo son nuestras vidas personales con una óptica sincera, pero también verdadera. Porque muchas veces se puede ser sincero sin ser verdadero. Entonces, lo que Dios quiere verdaderamente es que a nosotros verdaderamente introducirnos en esta celebración y poderla comprender, no solamente seamos sinceros, pero también seamos verdaderos. Cada hijo de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, cada hijo de Dios puede preguntarse, ¿qué es la sinceridad? Porque la mayoría de nosotros a veces hemos sido muy sinceros al decir las cosas, pero verdaderamente la sinceridad tiene mucho que ver, gloria al Señor, con la pureza y el servicio que nosotros dedicamos a Dios con nuestro corazón, diciéndole al Señor, Señor, pon pureza en mi corazón. La sinceridad, mis muy amados, y la pureza de Dios deshace el pecado en nuestra vida al separarnos de toda influencia de corrupción en la vida de nosotros los creyentes al seguir a Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de historia, históricamente el pueblo de Israel sabía, mis muy amados, que el celebrar esta fiesta implicaba, escúcheme bien, implicaba una separación total de la religión, una separación de las costumbres y la esclavitud que ellos habían experimentado en Egipto. Los hijos de Israel, sí, los hijos de Israel tomaron la masa en ese día del exilio antes que se leudara, ya que Dios les había dicho que no podía permanecer por mucho tiempo ellos en Egipto. Al ellos haberle obedecido a Dios y salir completamente listos, gloria a Dios, para abandonar ese lugar, no permitieron que la masa fuera leudada. Ahora, en mi primera cita me gustaría mostrar lo que les estoy diciendo. Esto se encuentra en el libro de Éxodo. Acuérdense que el libro de Éxodo significa salida, exilio. En el capítulo 12 y en el versículo 34 al versículo 39. Vamos, mira lo que nos dice. Voy a leerlo en la nueva versión internacional, y al otro lado tengo la Reina Valera 1960. Pero leeré en este principio de la nueva versión internacional. Así dice la palabra de Dios, y escrito está en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando todo el tiempo al Espíritu Santo. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar. Fíjese, las tomaron, ¿ok? La masa todavía sin leudar, y luego de devolvérselas, perdón, y luego de envolverlas en sus ropas, se le echaron al hombro. Versículo 35. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les diera objetos de oro y de plata, también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que le pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Imagínense usted, después de haber caído las plagas sobre ese pueblo, ahora Dios mueve los corazones para que vean con buenos ojos a aquel pueblo que verdaderamente había sido oprimido, pero en este caso ahora salen bendecidos de la opresión que habían tenido. Y el verso 37 nos dice, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. 600,000 hombres, más de 500,000 de hombres estaban en ese momento ahí en pie. El verso 38 nos dice, con ellos salió también gente de toda Laia y grandes manadas de ganado,
tanto de ovejas como de vacas. Verso 39. Con las masas que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como lo echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar la comida. Pero todo esto tenía verdaderamente un simbolismo y todo esto tenía algo que ellos deberían de comprender. En ese momento ninguno de ellos entendía exactamente lo que estaba aconteciendo en su totalidad. Lo único que ellos sabían que estaban obedeciendo al mandamiento dado por Dios y después expresado en Moisés. Por eso debían ellos salir lo más pronto posible de ese lugar. No había tiempo para que la levadura hiciera efecto en la masa y así lo hicieron ellos. Pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es exactamente la interpretación que ahora nosotros podemos ver bíblicamente hablando, gloria al Señor, y entender, gloria al Señor, cuál es el entendimiento espiritual? Bueno, hoy nosotros como creyentes en Cristo Jesús, en ese Cordero Pascual, debemos huir de los caminos, de las filosofías de este mundo que son contrarias a la palabra de Dios, con todos sus engaños sutiles y sus espejismos religiosos. Tú sabes cómo el Hijo de Dios es tan atacado constantemente desde las redes sociales, desde las cámaras, desde las televisiones, desde las escuelas. El Hijo de Dios se encuentra en constante ataque. Y por eso el Hijo de Dios necesita entender, gloria al Señor, de que ahora nosotros como creyentes debemos de huir de todos esos pensamientos fisiológicos, de lo que el mundo nos está ofreciendo. Ahora pasemos a lo siguiente. Yo creo que nosotros vamos a empezar a entender qué es la sinceridad, porque acuérdense que esta celebración, gloria a Dios, se debe hacer con completa sinceridad, pero también con pureza. Pero ¿qué es la sinceridad? ¿Cuál es el enfoque bíblico? La sinceridad primeramente implica pureza, lo habíamos dicho antes, que significa una separación y una santidad. Escúchame bien esto, porque yo creo que de aquí nos vamos a catapultar completamente. De que de acuerdo a las escrituras vamos a comprobar que todo esto se trataba en la celebración de una pureza sincera que significaba, escúchame bien, por favor, no te puedes perder esto, que significaba separación y santidad. Separación y santidad. Empecemos con Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en el versículo 7 y en el versículo 8. Vayamos todos para allá, mis muy amados. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Abramos nuestras Biblias rápidamente, gloria al Señor, para poder dar lectura. En el capítulo 5, en el verso 7 al verso 8, gloria a Dios, allí en el nuevo pacto, encontramos que el apóstol le está escribiendo una carta a la iglesia y le dice de esta manera a ellos. En la nueva versión internacional dice, desháganse. Mira lo que le escribe el apóstol a la iglesia. Le dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura, como lo son en realidad. Bendito sea Cristo. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, que es sinceridad y la verdad. Sinceridad y la verdad. Entonces, los panes sin levadura somos aquellas personas que somos sinceros, pero también
recibimos y hablamos la verdad. No le escondemos, no lo opacamos, sino que verdaderamente presentamos la verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad del evangelio en todo. La verdad de nuestras propias vidas humanas, caídas y pecaminosas y aún débiles. Debemos nosotros ser como esos panes, como dice el apóstol que le está diciendo a la iglesia en Corinto. Esos panes, gloria al Señor, sin levadura. Por eso dice, hay que deshacerse de la levadura que puede injertarse en esa masa. En otras palabras, hay que quitarse la malicia, la perversidad. Gloria al Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos quitarnos la malicia y la perversidad? Primeramente, sincerándonos. Aquel que verdaderamente tiene una debilidad debe de profesarla y decir, mira, yo tengo debilidad. Estas son mis debilidades. Pero ¿cómo alguien puede ayudarte si tú no expresas las debilidades a nadie? ¿Cómo la iglesia del Señor Jesucristo, el ministerio que Dios ha encargado en su iglesia, pudiera ayudarte si tú todo el tiempo estás escondiendo tus debilidades? O sea, aparentando ser alguien que verdaderamente tal vez aquella persona no lo es. Recuérdate que la iglesia no debe estar vestida con ninguna apariencia. La iglesia debe ser completamente sincera y debe amar la verdad sobre todas las cosas. Ahora, es interesante porque de esta partida que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corintio, encontramos que en la Biblia se encuentra un simbolismo del agua y el lavamiento con agua. Agua y lavamiento con agua. Para enseñarnos, fíjate lo que esto enseña. Esta agua y este lavamiento de agua nos está enseñando acerca de la separación y la santidad. Yo voy a mostrártelo, que eso es lo que enseña verdaderamente. ¿Por qué? Porque lo primero que pasa es que Dios desea separar primeramente a su pueblo. Primeramente, separarlo de qué, pastor? Separarlo de las creencias paganas que habían adquirido en el mundo egipcio para llevarlos a una santidad y verdadera. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sin separarlo, entonces ellos se encontraban todavía adentro de esas falsedades. Entonces lo primero que Dios hace es sacarlos, pero ¿para qué los saca? Para separarlos. Él viene y los quiere separar para llevarlos a una verdadera santidad o a una santidad verdadera. La santidad no puede existir sin una separación. Por eso lo primero que Dios hace con su pueblo es que lo aparta, lo separa. ¿De qué? De todo aquel paganismo. No con una forma religiosa, sino limpia y pura. Y esto nosotros lo vamos a seguir viendo a través de la escritura. Por ejemplo, miremos cómo Dios comienza a hacer esta separación y esta santificación, porque la razón por qué los separa era para santificar los mismos llamados, para lo que él llama santidad de Dios. No puede haber santidad si no hay separación. Y la razón por qué los separa es para santificarlos y llevarlos a una santidad limpia y pura, no religiosa. Josué capítulo 24, en el versículo 14, ¿quién era Josué? Josué fue aquel que tomó el lugar de aquel Moisés, gloria a Dios, cuando fue removido del pueblo de Israel por Dios mismo. Cuando Dios lo toma en Moisés, gloria a Dios, ahora entra un Josué que ahora tenía que tomar el lugar de Moisés. Zapatos grandes, sí, zapatos grandes, pero ese joven había dedicado completamente toda su vida aprendiendo de ese buen siervo llamado Moisés. ¿Y qué es lo que encontramos en Josué capítulo 24, versículo 14? Mira lo que nos dice. Dice, por lo tanto, ustedes entréguense al Señor y sírvanle finalmente. Escucha bien las palabras. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle
finalmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Al tener una vez más al Dios invisible ahora, tenían ellos que remover de sus mentes y de sus corazones todo lo aprendido por 210 años de esclavitud y de paganismo. Nosotros solamente podemos imaginarnos qué tan difícil es abandonar las creencias, las prácticas que por muchas generaciones ya se habían practicado y ahora creído como verdades. Esto es lo que un pueblo escogido, mi muy amado, había asimilado por 210 años, habiendo ya pasado varias generaciones que habían nacido mirando ídolos hechos por las manos de los hombres, donde grandes multitudes, mis muy amados, se inclinaban, cantaban gloria al Señor y demostraban un gran respeto hacia esas deidades sagradas ante los ojos de ellos. Usted sabe lo que es crecer desde pequeño y comenzar a ver deidades hechas por las manos de los hombres, monumentos, estatuas, ídolos, donde la gente se arrodilla, gloria al Señor, donde cantan cantos espirituales, gloria al Señor, y donde le muestran un gran respeto a todas esas deidades. Eso era lo que el pueblo escogido de Dios había experimentado por 210 años. De cuántas celebraciones y cuántas ceremonias fueron ellos testigos o tal vez partícipes. Cuánto ya habían asimilado en parte todas esas cosas y prácticas y ahora tenían que creer en un Dios invisible. Usted está entendiendo todo esto. Ahora ellos necesitaban creer en un Dios que no se ve, en un Dios que no se podía tocar con las manos. Tenían que descontaminarse completamente sus mentes y sus corazones. Recuérdense que sus antepasados habían experimentado a este Dios invisible, pero ninguno de ellos le conocía ahora en su totalidad. Ahora este Dios invisible está tratando de exiliarlos, sacarlos, purificarlos, santificarlos. ¿Para qué? Para mostrar un pueblo santo delante de él. Pero ahora vamos a ir al nuevo pacto, donde apareció en la escena un judío enseñando lo que los hijos de Dios en parte habían abandonado. Este abandono no solamente sucedió una sola vez entre el pueblo escogido de Dios, pasó en Egipto y ahora en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo también aparece en la escena una vez más. Las nuevas prácticas ahora enseñadas por los grupos de los más famosos, preeminentes de la era del nuevo pacto, que encubrían los mandamientos del Padre. Gloria al Señor, usando ¿qué? Los mandamientos de los hombres, las tradiciones. Al usar a nuestro Señor Jesucristo como el instrumento de la liberación prometido a su pueblo, Dios el Padre quiere que una vez, gloria al Señor, sean separados, santificados para llevarlos nuevamente a un estado de santidad, para entregarse completamente por aquel cordero ofrecido. Este es el cordero que continuó, escuche bien, este es el cordero que continuó y de continuo nuevamente remueve toda la levadura de en medio de ellos. ¿Para qué, pastor? Para purificarlos, usando a los apóstoles escogidos por sí mismo. ¿Quién fue el que escogió a los apóstoles? ¿No fue Jesús aquel que declaró cuando les dijo, yo los he escogido a vosotros, no vosotros a mí? Alabado sea el Señor. Cuando Dios te llama, Dios te escoge. Tú no decides verdaderamente seguirle. Primeramente, Él te escogió. Él te está haciendo el llamamiento. De continuo en las Sagradas Escrituras miramos a un Dios que sigue llamando, sigue tratando de sacar a su pueblo del exilio. ¿Para qué? Para santificarlo.
Ahora vamos a ver cómo los apóstoles, gloria al Señor, y me voy a enfocar en este momento, el apóstol de los gentiles, Pablo, quien escribe a la iglesia en Éfeso y luego escribe a Filipenses. Miremos qué es lo que el apóstol Pablo les dice a ellos en referencia a esta santificación. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Empecemos ahí. Efesios capítulo 5, versículos 25 y versículos 26. Esto es algo que en algunas ocasiones hemos tal vez leído o tal vez pensamos, oh, yo me acuerdo de ese versículo, pastor. Mira lo que nos dice. Dice esposos, Efesios 5, 25 y 26. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. La razón por que Jesús se entrega por su iglesia es para hacerla santa. Tenemos que entender que la razón por qué Él se entrega su vida completa por su iglesia es para hacerla santa, no para dejarla esclavizada, no para dejarla enferma, no para dejarla sucia o contaminada, sino para hacerla santa. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Pero ¿cómo la iba a santificar, pastor? El mismo verso nos indica y nos enseña que él la iba a santificar purificándola, purificándola, lavándola con agua. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la palabra. Ahí está el proceso de la purificación, el proceso de lavamiento por la palabra. La palabra purifica y lava a su iglesia. Sin la palabra, pensaríamos que los ritos o la ceremonia son lo que hacen a la iglesia santa. Ningún rito, ninguna ceremonia hace a la iglesia santa. Ningún hombre puede hacerla santa. La iglesia es purificada, gloria al Señor, por la palabra. Gracias a Dios que escribió, gloria al Señor, y nos dejó su palabra para que seamos, gloria al Señor, y sepamos qué es lo que santifica, qué es lo que purifica, qué es lo que lava a la iglesia, la sola palabra de Dios. Esa es la que lo hace. Acabamos de ver la referencia, Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 26. Pero ¿qué le dice el mismo apóstol de los gentiles a la iglesia en Filipo? En Filipenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Filipenses 1, 9 y 10. El mismo apóstol le hace una declaración a la iglesia. En este caso, le está escribiendo, ya no le está escribiendo a Éfeso, sino que le está escribiendo a los filipenses. Mira lo que nos dice. Dice, esto es lo que pido en oración. Mire lo que está diciendo el apóstol. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en el conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. La oración del gran apóstol, mi muy amado y amada, nos enseña que su oración a Dios con la iglesia era que ellos, por las sagradas escrituras previamente mencionadas en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26, los hijos de Dios crecieran en todo el conocimiento de ella, aprendiendo bien para poder juzgar correctamente, para elegir lo que en Dios nos conviene y no lo que nosotros queremos. El Hijo de Dios necesita separar lo que Él quiere
de lo que Dios nos enseña que nos conviene. En una ocasión, el apóstol Pablo había dicho que todo le era permitido, pero no todo le convenía. Solamente por medio de su palabra, la iglesia entra en una purificación, en una santificación, porque el Hijo de Dios tiene que ir aprendiendo por medio de ella, recibe el conocimiento y se da cuenta de lo que verdaderamente le es correcto hacer o no hacer. Así nosotros estaríamos listos y preparados para que cuando Él regrese nos encuentre purificados y lavados por su palabra. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Porque ya miramos lo que nos decía el apóstol Pablo, pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro, el rudo pescador, que tuvo que ser también santificado, que él mismo fue purificado y amado por su maestro Jesucristo? ¿Está él sincronizado mano a mano con el apóstol de los gentiles, Pablo? Vamos a observar y observaremos que estaban en el mismo espíritu en la enseñanza de haber sido separados y purificado para ser santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que nos dice. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Estás ahí conmigo? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Fíjate bien lo que nos dice el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz o sea multiplicada. Ahora, lo tremendo, que después que él escribe el primer capítulo, y obviamente que nosotros lo tenemos dividido en capítulos y en versículos, pero cuando los apóstoles escribían una carta, no estaba dividida, no estaba separada. Nosotros tenemos la separación para nosotros poder decir, vete a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Pero cuando ellos escribían la carta, escribían una carta completa. Fíjate la continuación de lo que le dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro y en el versículo 2, porque esta es una carta de continuo, no hay separación, es una carta continua. Mira lo que le dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Esto está precioso, está precioso. Y usted puede decir, pastor, yo ya lo he oído, pero es, mira, tú tienes que saborearte esto. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Miraste esto? En otras palabras, Pedro está enseñando lo mismo que el apóstol Pablo, diciéndole a los hijos de Dios que fueron santificados, lo han sido para obedecer. La razón por qué los hijos de Dios entraban en una santificación era para obedecer. Pero esta obediencia era de parte del Espíritu Santo y iba aumentando. La obediencia aumenta como cuando se va buscando con ansia, gloria al Señor, como un bebé recién nacido, el alimento. La primera vez que un niño sale, gloria al Señor, del vientre de su madre, él tiene hambre, pero no sabe cómo encontrar la comida. La madre le tiene que enseñar exactamente dónde se encuentra la comida y de ahí en adelante el niño comienza a aprender dónde se encuentra el alimento. Lo que el apóstol Padre nos está diciendo, lo que el apóstol, perdón, Pedro nos está diciendo, gloria al Señor, y nos está hablando que nos alimentemos como un bebé recién nacido. ¿Qué es lo que busca un bebé recién nacido? Obviamente la leche. Y para el Hijo de Dios, ¿cuál es ese alimento que el apóstol Pedro nos dice que debemos de buscar? La leche pura, que es la palabra de Dios.
la escritura, lo que todos nosotros llamamos la Biblia. No hay una forma, escúchame bien lo que te voy a decir, y quiero que abras bien tu corazón, tus ojos y tus oídos. No hay forma de crecer en la salvación para una santificación si no lo es por la palabra de Dios. Sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no podemos crecer para salvación. Este es el alimento del cristiano que quiere crecer para salvación. De otra manera, si no lo hacemos, escúchame bien, si no lo hacemos, entonces regresaríamos a los mandamientos y a las tradiciones de los hombres que desean desviar tu atención de la sola palabra, la sola escritura, gloria al Señor, que Dios nos ha dejado a los hijos de Dios. El santificar significa hacer santo, el purificar o consagrar. Los creyentes son santificados al obedecer la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos completamente la nutrición de aquel Hijo de Dios. El apóstol Juan, ¿por qué no vamos y miramos a Juan? El apóstol Juan en el capítulo 17, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, si nosotros buscamos el versículo 17 y lo leemos hasta el versículo 19, encontraremos que Juan también estaba completamente de acuerdo con el apóstol Pablo y también con el apóstol Pedro. Miren lo que nos dice el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 17, versos 17 al 19. Dijo estas palabras el Señor: santifícalos en tu verdad. Escuché lo que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Todo esto que estábamos hablando de la verdad y la verdad y la verdad, ¿de qué estábamos hablando? Santifícalos en tu verdad. ¿Pero en cuál verdad? ¿Cómo puede la iglesia santificarse, pastor? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estas son las palabras de Jesús. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero ¿quién era la verdad? ¿No era Jesús la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces miramos que el apóstol Juan también nos dice que su palabra, una vez más, la Biblia, la escritura es lo que los santificaba a ellos también. O sea que la verdad de su palabra trae al Hijo de Dios santificación al ser nutridos por ella. El Hijo de Dios no puede depender de la religión. El Hijo de Dios no puede depender de nadie, sino de la palabra escrita. Los pastores enseñamos la palabra. Nosotros enseñamos que el Hijo de Dios no puede permanecer en santificación, en purificación, si no está recibiendo la palabra pura de Dios, la sola escritura. En Romanos capítulo 10, versículo 7, nos dice algo que ya la mayoría de nosotros reconocemos y hemos escuchado infinidades de veces en los labios de los pastores y los evangelistas. Romanos 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A dónde está fundamentada tu fe? Si tu fe no está fundamentada en la sola palabra de Dios, entonces tu fe no es la fe que santifica, la fe que purifica y la fe que te lleva al crecimiento completo del Hijo de Dios. Pero si tu fe está completamente fundamentada en lo que la palabra de Dios dice, en la sola escritura, entonces tu fe viene por el oír
y el oír de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Juan también nos decía que la santificación, gloria a Dios, venía por la verdad de la palabra, la Biblia, mis amados hermanos. Jesucristo era la palabra encarnada y cuando él hablaba, la palabra de Dios santificaba a todos aquellos que lo escuchaban y obedecían. Entonces ahora miramos que Pablo, Pedro, Juan estaban de acuerdo en que la santificación era por la sola palabra. Ahora miremos el libro de los Hechos. Esto fue después de la crucifixión, de la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ver los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles y todo lo que acontecía con la iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 32, encontramos algo bastante interesante. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vuelvo a leer una vez más. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora entendamos esto. Cuando el apóstol Pablo llama a los pastores, llamados ancianos de la iglesia, es una de las ciudades de Éfeso, llamado Mileto. Se encontraba él en Mileto y él hace un llamado a los pastores, que la escritura los llama a los ancianos de la iglesia, y los manda a llamar. De pronto comienza a conversar con ellos y en el versículo 32 él les hace una encomienda. ¿A quienes los encomendó? ¿A quienes los encomendó? A los pastores. Según el versículo 32, él los encomienda primeramente a Dios y a la palabra. Mire, le encomienda. Él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra. Está hablando de la escritura, mis muy amados. Le encomienda para que ellos permanecieran, es que ellos tenían que estar encomendados a Dios y a su palabra, que tiene el poder para ayudarnos, edificarnos. Así, obedeciendo a su palabra, cumpliríamos sus promesas de darnos la herencia, ya que nosotros somos santificados por ella. Una vez más, el escritor de la carta de los Hebreos, prepárense, gloria a Dios, que pudo haber sido también Pablo el que le escribió, gloria a Dios, nos hace una gran declaración que derriba, escuche bien, esta declaración derriba todo sacerdocio humano para perdón de los pecados. Repito, esta declaración, este libro es uno de los libros más exquisitos porque derriba completamente el sacerdocio humano que piensa que puede perdonar pecados y todo sacrificio sacerdotal que un humano puede presentar delante de Dios. Miremos lo que nos dice Hebreos 10, versículo 10 al versículo 14. Vamos todos para allá. Hebreos, gloria al Señor, capítulo 10, versículo del 10 al versículo 14. ¿Estamos todos ahí, mis muy amados? Gloria a Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Voy a repetir eso. Absórbalo, mi muy amado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando
y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, ponga mucha atención, mi amado. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí desapareció todo aquel orden sacerdotal de estar ministrando y ofreciendo un culto para perdón de pecados por el pueblo. Nada de esas ceremonias humanas sacerdotales pudo santificar por completo a los hijos de Dios. Por eso, al oír esto en su palabra y creerlo tal como está escrito, entonces venimos a recibir tal purificación, tal santificación y tal perdón sin necesidad de un sacerdote humano, de un sacerdote o una ceremonia en la cual la Biblia rechaza en el libro de Hebreos. El único sacerdote que hizo esto fue Jesucristo mismo. Él fue el sacerdote y él fue la ofrenda, el cordero para el perdón de nuestros pecados. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibir eso, creerlo como la Escritura lo dice, y recibiremos entonces el proceso de la santificación, de la purificación por su palabra. Es aquí donde el sacerdocio pasó a todo creyente quien se deja purificar, quien se deja santificar por la fe de la palabra en la Biblia, de acuerdo al nuevo pacto ofrecido por Jesucristo, el Cordero Pascual. Fue aquí donde los nuevos creyentes tomaron un nuevo sentido a cada una de las celebraciones y de las fiestas establecidas por Dios. Por eso ahora la celebración, gloria a Dios, del Cordero Pascual, la celebración y el entendimiento de los panes sin levadura viene a nosotros ser relevante, porque ahora lo podemos ver con toda claridad al escuchar, al recibir la palabra que nos purifica, nos santifica y nos da el perdón por medio de Cristo Jesús. Hoy, mi amado, escúchame bien, amada mía, hoy continuamos siendo lavados por la palabra, continuamos siendo perdonados por su sacrificio y no por un sacerdote eclesiástico lleno, gloria a Dios, de imperfecciones y con errores humanos. Solo es la palabra encarnada, que era Jesucristo mismo, el que nos hace perfecto, santo y nutrido por la palabra misma. Por esta causa, al ser nutridos nosotros por la sola palabra, ¿cuál es la Biblia? Nos convertimos en esos panes sin levadura, quien Cristo Jesús nos santifica por el lavamiento de la palabra, al ser recibida en cada corazón de cada hijo de Dios. Y es así como la palabra es puesta por obra en cada vida de los cristianos. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, la santificación, gloria al Señor, de los que deciden entregar el corazón y seguir a Jesucristo está relacionada con el lavamiento del libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16. Hay una correlación entre Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11 y Hechos, capítulo 22, versículo 16, donde nos dice
que haber creído a su palabra invocando su nombre. Históricamente, esto solamente lo digo como una referencia. Tú puedes llegar a ella y leer todo esto. Te lo voy a volver a decir y a repetir. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, la santificación de los que deciden entregar el corazón y seguir a Jesucristo está relacionada con el lavamiento al haber creído en su palabra e invocar su nombre. Porque de nada sirve que alguna persona invoque el nombre del Señor sin antes haber creído. El poder del nombre y la invocación del nombre está en antes haber creído. Si tú no has creído, entonces de nada te serviría invocar el nombre del Señor. Pero cuando tú has creído, entonces hay una santificación completa, una relación de lavamiento, porque por cuanto tú creíste en la palabra del Señor, ahora puedes invocar su nombre y hay santificación en eso. Ahora, históricamente, luego que Israel celebró la Pascua, ellos se sumergieron, dice la Escritura, fueron lavados simbólicamente, estando debajo del mar, dice la Escritura, en las aguas del Mar Rojo. Por ejemplo, observemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y versículo 2 para dar referencia a lo que acabo de explicar. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Mira lo que nos dice el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo, una vez más, escribiéndole a la iglesia en Corinto. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos todos para allá. Mira, 1 Corintios 10, versos 1 y 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol? Estaba una vez más enviando la mente a recordar aquel pacto, aquel exilio donde el pueblo amado de Dios, los hebreos, habían salido, sacados, escogidos para una santificación y una purificación. Y él dice que todo esto estaba relacionado con ese simbolismo del bautismo en la nube y en el mar. Eso fue lo que sucedió durante los días de la celebración de los panes sin levadura. Después de haber comido el cordero pascual por primera vez celebrado para la liberación de un pueblo. Recordemos los eventos. Dios le pide al pueblo que maten el cordero. Después que pongan la sangre en los lindeles de las puertas, que lo hacen, que se lo coman con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y en cuanto todo este evento termina, le dice que tienen que estar preparados para salir completamente rápido. Sale el pueblo, gloria al Señor, se va bendecido con todos los despojos que le habían ahora entregado a Egipto hacia ellos con ropa, con oro, con plata, y de pronto se encuentran enfrente del Mar Rojo, atemorizados todos ahí. En ese momento, gloria al Señor, recuerda a Moisés que Dios le había prometido una liberación completa. Moisés habla a Dios y clama a él, y Dios le dice a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano. Éxodo capítulo 14, no lo podemos olvidar. Todo había empezado, la Pascua y los panes sin levadura, en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 13 miramos cuando van saliendo. En Éxodo capítulo 14 miramos que ahora están enfrente de un mar. Ahora todo el pueblo que comió cordero y creyó en la palabra de Dios, en los labios del libertador Moisés, son lavados, usando el simbolismo de que ellos estaban debajo de las aguas al cruzar el mar. Cuando Moisés extiende su mano, gloria al Señor, la vara, y extiende su mano hacia el mar, dice la Escritura que es abierto. Dos columnas se forman, una a la derecha y otra a la izquierda. El pueblo de Dios pasa en seco, pero ¿qué es lo que hay a la derecha y qué es lo que hay a la izquierda? Profundidades de agua.
en Éxodo capítulo 14, versículo 29. Vamos para allá para que lo miremos. Para que nadie diga el pastor se le estará inventando. No, los pastores evangélicos no nos las inventamos. Decimos lo que la Escritura dice. Fíjate bien lo que dice y velo. En el capítulo 14, versículo 29, mira. ¿Estás ahí conmigo? Dice, y los hijos de Israel. Génesis, Éxodo, es el segundo libro, no te pierdas. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. Aleluya. Teniendo las aguas, presta atención a esto, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué los cubría entonces a ellos? Las aguas. Asimismo, cuando nosotros creemos y aceptamos la palabra de nuestro libertador y salvador Jesucristo, nuestro Mesías en nuestras vidas, debemos sumergirnos en el estudio de la palabra y al hacerlo, permitir que el conocimiento de la palabra de Dios nos transforme, nos cambie, para que en esta vida terrenal el proceso de los panes sin levadura sea cumplido en la vida de cada hijo de Dios. Todo esto, mi amado, toda esta celebración tiene un cumplimiento. Al nosotros celebrarlo, al nosotros ser partícipes de comer ese pan sin levadura, lo que estamos haciendo, estamos reconociendo primeramente, físicamente, el cumplimiento, gloria al Señor, de aquel mandamiento dado por Dios, pero ahora lo expandemos a un conocimiento espiritual. No hay nada tan sabroso como comerse algo físicamente y entenderlo espiritualmente. Si tú solamente quieres entenderlo espiritualmente, allá tú, gloria al Señor, y no saborear lo demás. ¿Qué te gustaría? ¿Solamente pensar que te estás comiendo algo, pero no saborearlo? ¿Qué te parece si comerlo y después de comerlo, saborearlo espiritualmente? Hoy, mis muy amados, al haber entendido todo esto, podemos darnos cuenta que es la palabra completa. Gloria al Señor, desde el principio hasta el fin, está llena de nutrientes, está llena, gloria al Señor, de lo que nos purifica, nos santifica. Recuérdate que todo esto Dios quiso sacar a su pueblo y lo sigue sacando de Egipto, de un mundo lleno de perdición, de un mundo lleno de pecado, de un mundo lleno de religión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entenderemos que Dios nos quiere descontaminar la mente y el corazón? Quiere quitarnos la levadura completa, religiosa, gloria al Señor, de todas aquellas cosas que hemos aprendido desde pequeños que nos han hecho daño. Y la verdad que sí. ¿Qué te parece comer la pura palabra? ¿Qué te parece alimentarte de ella, nutrirte verdaderamente para que el proceso de la santificación sea en tu vida? De nada nos sirve ser gente religiosa completa, solamente visitar una iglesia, sentarnos y escuchar a los predicadores que prediquen el evangelio, si verdaderamente tú no te estás sumergiendo en el poder de la palabra para verdaderamente nutrirte de ella. Si tú quieres ser un cristiano fuerte en el evangelio, si tú quieres verdaderamente ser un cristiano lleno de fe y no divilucho, tú necesitas nutrirte de la sola palabra. Y cuando la palabra te nutre, gloria al Señor, entonces tú comienzas a fortalecerte y la misma palabra comienza a purificarte. La misma palabra comienza a limpiarte. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, te encuentre listo como todo pan sin levadura. Mis muy amados, gloria al Señor. Espero con todo mi corazón y con toda mi alma que te haya gozado. Yo espero en Dios verdaderamente que estés aprendiendo y no solamente sean versículos bíblicos lo que estás leyendo. No, hay un impacto. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo creo en mi alma y lo creo en mi espíritu. Que la palabra es la que transforma la vida de cada persona. Eso fue lo que pasó conmigo. No fue la religión que me cambió exactamente, sino que fue la sola palabra. Al yo creerla, hizo el efecto, gloria a Dios, de cambiar completamente aquello que nunca había sido tocado ni cambiado por la religión en la cual yo había nacido. Discúlpame, gloria al Señor, si algo te ofende, pero mi intención no es ofenderte.
Mi intención es declararte la verdad de la palabra. Es la palabra la que te salva. Es la palabra la que te santifica. Es la palabra la que te limpia. Es la palabra, mi muy amado, la que te da la santidad, porque te nutre, y tú al nutrirte de esa palabra, entonces te comienza a convertir en un pan sin levadura. Alabado sea el Señor. Así que, mi muy amado, la vida de una persona solamente puede cambiar por el poder de la palabra. ¿Y quién es esta palabra? Jesucristo es la palabra. Él es la palabra encarnada, dice la Biblia. La Escritura nos enseña y nos instruye que al nosotros leer y entender por la fe en la palabra, somos santificados, nutridos, y la salvación llega al corazón de cada hijo de Dios. Espero, mi muy amado, que hayas entendido todo esto. Y déjame decirte que un tema nunca debe solamente observarlo de una sola lección. Escucha todas las lecciones, todo el tiempo, y repetidamente digo lo mismo. Aunque parezca un disco rayado, yo siempre le digo a todas las personas: nunca juzgues nada sin antes haberlo escuchado todo. Mi muy amado, gloria al Señor, abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo sea aquel que te enseñe y te revele todas las cosas. ¿Por qué negar lo que la Escritura dice? Acuérdate de aquellos pasos que te enseñé en nuestra lección pasada, de que si verdaderamente está escrito, y si verdaderamente Dios lo dijo, y si verdaderamente Jesucristo lo enseñó, y si verdaderamente la iglesia lo creyó, entonces ¿quiénes somos nosotros para rechazar lo que la Escritura nos está enseñando? Yo hago una oración en el nombre de Jesucristo en este momento y le pido a Dios, con todo mi corazón, le pido a Dios que esta palabra, mira, inclina tu rostro, inclina tu rostro. Vamos a hacer una oración juntos, ¿qué te parece? Padre de la gloria, primeramente te doy las gracias por todos mis hermanos, por todos aquellos que a través de la fe han creído en ti, a través de la fe en tu palabra, que a través de las Escrituras tú les estás enseñando y mostrando la verdad de quién tú eres y la verdad de quiénes ellos son. Señor bendito Padre, permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones, y que el poder de la palabra sea aquella que cambie, transforme aquellas cosas que la religión nunca ha podido cambiar ni quitarnos. Señor, solamente tu palabra puede hacerlo. La vida, Señor, de tanta gente, millones de cristianos cambiadas y transformadas, ha sido solamente por el poder de la palabra. No ha habido ninguna manipulación humana que pueda hacer el cambio en el corazón de un hijo de Dios. No existe ninguna ciencia humana que pueda cambiar y transformar el corazón de una persona que ha sido una piedra y ahora se ha convertido en un corazón de carne. Señor, tú lo prometiste. Tú dijiste que cambiarías el corazón de piedra y lo convertirías en uno de carne. Tú prometiste que tú escribirías en las tablas de los corazones de sus hijos. ¿Cuándo? Cuando la palabra es predicada. Y todo aquel que recibe la palabra, todo aquel que cree tu palabra, entonces comienza a experimentar un cambio en su vida y está listo para ese nuevo nacimiento. Bendito Padre, toca, toca, toca. Bendito Dios, cambia, transforma, libera, Señor, purifica, limpia, santifica, para que estemos listos, para que cuando tú vengas a recogernos. Y todo aquel que muere en Cristo, todo aquel que muere creyendo en la palabra, santificado por la palabra, libertado por la palabra, purificado por la palabra, en el día que Cristo venga, en el día de la resurrección, se levantarán de sus sepulcros, dice la palabra de Dios, y seremos transformados. Bendito y alabado. ¿No te gustaría transformar? ¿No te gustaría experimentar la transformación en tu vida? ¿No estás cansado de vivir de la misma manera, de la misma forma, con los mismos pensamientos, con la misma vana manera de vivir? ¿No estás cansado de este mundo hipócrita completamente, falso, que niega verdaderamente que están siendo dañados
y no lo quieren admitir. Abandonando todas las falsedades, entremos entonces en la purificación de los panes sin levadura. Experimentemos entonces la palabra misma y seamos transformados por medio de ella, para que tu vida comience a cambiar. Primeramente, siendo sinceros a Dios, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Si tú sabes que en algo le has fallado, ¿por qué no pedirle a Dios que te cambie? ¿Por qué aparentar una vida religiosa, la cual tú y yo sabemos, y Dios también lo sabe, no la estamos viviendo? Pero ¿qué de aquellos que caemos hoy de rodillas delante del Señor y nuestros corazones se desgajan diciéndole al Señor: Señor, purifícame, deja que tu palabra, bendito Dios, sea aquella que transforme, deja que tu palabra sea aquella, bendito Dios, que limpie mi alma, mi corazón, bendito Dios, y dame un nuevo espíritu en mí? Que verdaderamente esta Pascua no sea un año más celebrada como los años anteriores, sino que experimente verdaderamente un cambio y experimente los panes sin levaduras en mi vida. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu venga y entre en cada corazón de cada hijo tuyo, los abrace, los colme, Señor, de tu divina presencia y transforme las fibras de cada uno de los pedacitos, Señor, que no pueden ser transformados sin tu palabra. Remueve la levadura. Remueve la contaminación del cuerpo. Remueve, Señor, todo lo falso, el orgullo, Señor, bendito Dios, la mentira, los engaños, las falsedades. Remuévelos en el nombre de Jesús. Y por el poder de la palabra, que sean tus hijos santificados, purificados y hechos como el pan sin levadura. Constantemente, Señor. Por eso tanto necesitamos tu palabra. Por eso no podemos dejarla de escuchar. Por eso no podemos abandonarla, Señor, oh Padre de la gloria. Ayúdanos a entender esto, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Hijo de Dios, abre tus oídos y tu corazón para no ausentarte de recibir la palabra y darte cuenta que estás tan necesitado. Gloria al nombre de Jesús. Y que puedas llenarte y nutrirte de ella, como aquel bebé que ansiosamente busca la leche materna. De la misma manera, mi amado hermano, hermana, mi amigo querido de mi alma, busca la palabra de Dios, la pura palabra del Señor, y abandona todo pensamiento religioso que no te ha traído ningún cambio en tu vida ni ningún beneficio a tu familia. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, así como tú resucitaste de entre los muertos, ahora resucita las vidas que han estado muertas espiritualmente hablando, de cada hijo, de cada creación, bendito Dios, de cada persona. Ahora, Señor, tráelos a tus pies, abrázalos, extiende tus brazos como siempre lo has hecho con todos tus hijos, bendito Dios, y que vengamos al reposo completo, al reposo verdadero, al reposo que solamente en Cristo Jesús se encuentra y no en ninguna religión. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te guarde. Que no olvides esta palabra, mi amado. Regrésate a cada uno de los videos. Abre la palabra de Dios. Llénate, nútrete de la palabra del Señor. No abandones los caminos del Señor. No des la espalda a la palabra bendita de Dios, que es Cristo mismo, la palabra encarnada para salvar a los hijos de Dios. Comparte la enseñanza, compártela a tu familia, a tus amigos, compártela. Gloria al Señor. Le estás dando salvación, le estás regalando que ellos se den cuenta que el Salvador los espera, que el Salvador está tocando las puertas de su corazón constantemente, una y otra vez lo está haciendo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dejar y abrir el corazón a Cristo y dejar que entre, que repose, que se siente en tu corazón, y que de aquí en adelante la palabra, la sola palabra, sea tu guía de aquí para siempre? Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor
alce su rostro y ponga en ti su paz. Es la paz de Él la que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recíbela en el nombre de Jesucristo. Nos vemos, mis muy amados, si Dios nos permite, en nuestra próxima lección. Bendiciones, Iglesia del Señor Jesucristo. Bendiciones, mis amados queridos. Bendiciones, familia en Cristo Jesús. Bendiciones, mis amigos.